Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque hay muchas novedades interesantes. Ya hoy por la tarde el conjunto dirigido por Martín de Michelis estará viajando a Rosario para enfrentar mañana a Newell's en una nueva jornada de la Liga Profesional, con el objetivo de seguir manteniendo los 4 puntos de distancia sobre San Lorenzo, su más cercano perseguidor. Vamos a estar repasando la probable formación de River porque habría bastantes cambios, teniendo en cuenta que 3 días más tarde, es decir el próximo miércoles, estará recibiendo a Sporting Cristal en el Monumental en un encuentro verdaderamente muy importante de cara a las aspiraciones del millonario en el futuro en la Copa Libertadores. ¿De qué más vamos a estar hablando en este video? De las dos incorporaciones, de las dos compras, mejor dicho, porque no son refuerzos en sí, que va a hacer River en el transcurso de los próximos meses. Vamos a estar hablando del récord que han logrado los hinchas en relación a llenar el Monumental. Vamos también a estar refiriéndonos al calendario del más grande, porque se viene una seguidilla muy importante, no solo en estos dos partidos que mencioné contra León y Sporting Cristal, sino que se vendrán muchos más encuentros, entre los que se destacan 2 clásicos y un viaje a Brasil. Y también vamos a referirnos a lo que dijo Martín de Michelis en relación a un posible debut del Diablito Echeverri. ¡Empecemos! En cuanto al probable 11, claramente no hay mucha información y seguramente el DT arme la alineación inicial con los futbolistas que no jugaron tantos minutos el pasado jueves frente a Gimnasia de La Plata, pero también irá viendo cómo reacciona cada uno de los cuerpos de los jugadores, porque siempre la idea del entrenador no es poner todos suplentes. Yo en el 11 que puse acá en imagen son todos futbolistas alternativos, o por lo menos 11 jugadores que no estuvieron desde el arranque el pasado jueves contra el Lobo en el Monumental. Sin embargo, claro está, poner 11 suplentes, o 10 mejor dicho, teniendo en cuenta que Franco Armani va a ser el arquero, podría ser muy arriesgado. También es cierto que más allá del resultado que tenga River contra Newell's en Rosario, va a terminar una nueva jornada, la número 12 de esta liga profesional, como puntero, porque como dije al principio, le saca 4 puntos a San Lorenzo, por lo que una caída y una posterior victoria del Ciclón frente a Talleres en Córdoba igual dejaría a River como puntero. Sin embargo, ya el entrenador dijo en conferencia de prensa luego de la victoria frente a Gimnasia que hay que ganar el domingo y que hay que ganar el miércoles. Por el momento, al único que confirmó como titular en la conferencia de prensa fue a José Paradela, quien no estuvo desde el arranque frente a Gimnasia, tampoco lo había estado frente al Globo y parecería haber perdido su lugar como titular, o mejor dicho, parecería que Barcos se lo ha ganado, y por eso mismo en este partido, donde va a haber alguna rotación, casi con seguridad, Paradela va a estar desde el inicio, y después habrá que ver quiénes son el resto de los jugadores. La realidad es que sí va a haber muchos que van a estar descansando, sobre todo me parece que Enzo Pérez no va a jugar, González Pires viene de una seguidilla y no va a jugar, Paulo Díaz también va a descansar. La duda sobre todo pasa por el centro del campo de juego, porque estamos viendo a un River, por lo menos en la imagen que puse yo, muy ofensivo, demasiado a mi entender, por lo que no hay que descartar que a lo mejor haga alguna clase de movimiento de Michelis como para que el equipo no quede totalmente descompensado. En cuanto al probable 11, Franco Armani será el arquero y si no está Enzo Pérez va a ser el capitán del equipo. La línea de 4 defensores, acá no hay muchas dudas, puede rotar a los 4 futbolistas que normalmente vienen sumando minutos porque hay un jugador para cada uno de los puestos: Robert Rojas el lateral derecho, Maidana y Mamana la dupla de centrales y Elías Gómez como lateral por la izquierda. El problema surge acá en el centro del campo de juego. Normalmente River forma con un doble 5 con Aliendro y Enzo Pérez, y la realidad es que no tiene otro jugador parecido a Enzo. Craneviter todavía no está recuperado y por eso no podrá estar desde el arranque, sumado a que Bruno Zuculini también se encuentra lesionado. Por eso mismo Palavecino va a jugar, pero no hay que dejar de lado que podría llegar a estar desde el arranque ya sea Aliendro o Enzo para acompañar a Palavecino y que el medio no quede tan desajustado, es decir, podría jugar un tiempo uno y el otro tiempo el otro. Paradela va a jugar, Simón casi con seguridad va a jugar. En caso de que jueguen Enzo o Aliendro, el que no estaría desde el arranque sería Alfonso y River jugaría con un 4-4-2 porque Solari y Miguel Ángel Borja casi con seguridad también estarán como titulares.
Vamos ahora a hablar de los dos refuerzos entre comillas que traería River, porque no son refuerzos en sí, la realidad es que son dos futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel profesional, pero que se encuentran a préstamo por lo menos al día de la fecha, y el millonario debe comprarlos para adquirirlos definitivamente. Empezamos con el caso más importante, por lo menos a mi entender, de los dos, que es el de Ezequiel Barco. River estaría en condiciones de abonar los 7 millones de dólares para adquirir el 100% de la ficha del mediocampista ofensivo. De hecho, los dirigentes ya se habrían comunicado con la comisión directiva del Atlanta United de los Estados Unidos para que, junto con los que manejan la MLS, porque recordemos que allá las transferencias tienen que pasar todas por los que manejan la liga, se pongan de acuerdo para que en definitiva se haga la transacción correspondiente. Barco vino al más grande en enero del año pasado, del 2022, y llegó cedido con un préstamo por 2 temporadas a cambio de que River únicamente le pagara el sueldo, que obviamente no era bajo, estamos hablando de alrededor de 2 millones de dólares, uno por año, y con una opción de compra de 7 millones de la moneda estadounidense por el 50% de su ficha. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en principio ahora River estaría comprando el 100% de la misma. Se habrán cumplido un par de objetivos que había en el contrato de transferencia, y es por eso que si el millonario abona ese número se quedaría con la totalidad del pase del mediocampista. Está claro que esta decisión de pagar esa cantidad de dinero, que es mucha, no es aprobada todavía del todo por la mayoría de los hinchas, más allá de que el momento de Barco hoy por hoy sea el mejor que está teniendo con la camiseta de River, porque está siendo regular en cuanto a su rendimiento. Es verdad que quizás no brilla en los partidos durante los 90 minutos, pero por lo menos toma mejores decisiones que antes. Esto es verdaderamente clave, porque antes Barco era un futbolista que lograba sacarse 1 o 2 rivales de encima, pero decidía mal. En esta ocasión, sobre todo en los últimos 2 cotejos, contra Huracán y el del pasado jueves contra Gimnasia, hemos visto un Barco decidir bien y ser determinante en los últimos metros como para que River pudiera generar situaciones de gol. Por eso mismo, la dirigencia, pensando también en futuro, porque comprándolo en 7 millones después, si es que tiene un buen rendimiento en River, pueden venderlo por muchísimo más dinero al fútbol europeo, han decidido tomar la decisión de adquirir definitivamente el pase de Barco. Obviamente todavía deben arreglar un par de cuestiones contractuales, porque además el futbolista debe firmar un nuevo contrato, el mismo será por 3 años hasta finales del 2026, y el millonario se asegura a un jugador que De Michelis considera imprescindible y que hoy por hoy es titular. Y vamos ahora con el otro jugador, que es Leandro González Pires, que quizás, y más allá de estar teniendo un buen rendimiento hoy por hoy con la camiseta del más grande, sigue siendo un tanto resistido por parte de los hinchas hasta que no esté a la altura, quizás en un partido de más magnitud. Porque si bien es cierto que hoy por hoy es el primer central titular, le ha ganado el puesto tanto a Emanuel Mamana como a Jonathan Maidana, la realidad es que los hinchas están esperando que esté a la altura en un compromiso de características como un superclásico o algún encuentro más determinante por Copa Libertadores. Pero yendo a la información en concreta, González Pires también llegó en enero del 2022, el año pasado, proveniente no del Atlanta United sino del Inter de Miami, pero también de un equipo estadounidense, y River pagó por su préstamo de 2 años $1.800.000. La opción de compra es mucho más sencilla que la de Barco. River solo tiene que pagar $200.000 como para completar la transacción en los 2 millones de la moneda estadounidense que estaba estipulado el pase, y es algo que la dirigencia va a hacer. Está claro que González Pires se ha convertido en este último tiempo en un estandarte en la dupla central para Martín de Michelis. Quizás sería muy apresurado, después del 2022 bastante flojo que ha tenido, decir que ha dado totalmente vuelta a la página. Está claro que hoy es titular, está claro que está teniendo un buen nivel, y eso no se puede negar, porque más allá de haber tenido un rendimiento flojo durante el año pasado, si juega bien durante este 2023, hay que decirlo, y se ha ganado la titularidad, y es algo que ha hecho en base al trabajo y en base también a ponerse por encima de la consideración del DT, algo que en un principio no estaba tan claro, porque recordemos que la dupla central titular en la pretemporada fue Maidana Mamana. Empezaron jugando estos dos, cuando Mamana se lesionó fue Enzo Díaz quien entró como segundo central, a la espera de que fuera Paulo Díaz quien se recuperara para formar dupla con el ex Talleres de Córdoba. Sin embargo, Enzo Díaz se movió al lateral, y cuando Paulo Díaz se recuperó,
empezó a formar dupla con González Pires, que le ganó el puesto a Maidana, y ahora que Mammana ya está recuperado debe mirar los partidos del banco de suplentes porque Pires no está teniendo verdaderamente ningún rendimiento flojo. Es parte de este equipo que lleva 6 vallas invictas consecutivas en la liga profesional, y es como dije, además de tener un buen rendimiento, River va a decidir adquirirlo definitivamente. Va a tener nuevamente el 100% de la ficha como la tuvo en su momento, porque recordemos que es un jugador que surgió de las divisiones inferiores, que hizo su debut por allá en el año 2011 y que hoy por hoy es titular para Martín de Michelis. En la conferencia de prensa luego del partido contra Gimnasia se le preguntó a Martín de Michelis en relación a Claudio el Diablito Echeverri. Ya todo el mundo sabe lo que está haciendo el jugador en cuestión en el Sudamericano Sub-17, lo que ha hecho en las divisiones inferiores del más grande, pero todos están muy atentos a cuándo podría ser el momento de su debut oficial con el manto sagrado. Lamentablemente para River, no tanto para él porque él estaba formando parte de la selección argentina, no pudo sumar minutos en el amistoso que River jugó en Salta contra Universidad de Chile cuando se estaba llevando a cabo la última fecha FIFA. Hubiera sido el momento para que muchos de los hinchas pudiéramos ver a Echeverri jugando con los jugadores del plantel profesional dirigido por Martín de Michelis y no los de la reserva. De Michelis puso un pequeño freno a todo el entusiasmo que hay por Echeverri. ¿En qué sentido? Se sabe que es un futbolista al cual el director técnico lo tiene muy en cuenta, lo ha seguido durante el último tiempo, sabe que durante este 2023 va a tener su debut, pero lo que De Michelis quiso frenar un poco es todo lo que tiene que ver con la expectativa. Porque seguramente sea un jugador que, como dije, sume sus primeros minutos, pero muchos hinchas están esperando que entre y básicamente gane los partidos solo, y eso es algo que no va a ocurrir. Para empezar, Echeverri nunca ha enfrentado a rivales de mayor de 21 años, porque siempre ha estado en los juveniles, y hoy por hoy en la selección argentina está jugando en la sub-17, es decir, todos chicos que tienen la misma o menos edad que él. Es muy distinto estar jugando en la reserva, donde el despliegue físico es totalmente otro, que pasar a jugar a la primera. De hecho, a muchos de los juveniles les ha costado. Franco Alfonso en la reserva era sin lugar a dudas el mejor jugador del equipo, y hoy por hoy en la máxima categoría, si bien es cierto que no está sumando muchos minutos, la realidad es que ya ha sufrido 2 lesiones producto justamente de esto último, del desgaste físico. Por eso mismo Echeverri, que tiene tan solo 17 años y un contrato con una cláusula de 25 millones de euros, deberá tener un periodo de adaptación totalmente lógico. Es algo normal absolutamente para todos los chicos, y más para un jugador que va a terminar haciendo su debut durante el transcurso de este 2023 con tan solo 17 años. Lo que hay que esperar ahora es que vuelva del Sudamericano Sub-17, que vuelva a integrarse al plantel de la reserva, casi con seguridad que juegue algunos partidos bajo el mando de Marcelo Escudero en la tercera división, y luego sí, con un recorrido un poco más compacto y continuo, va a hacer su gran debut antes del final de este año en la primera división del más grande. Y ahora vamos a hablar de la muy buena racha de River en relación a los penales. No solamente porque ha convertido todos los que ha pateado en este 2023, más allá de que Salomón Rondón falló contra Huracán, recordemos que esa definición se volvió a ejecutar. Barco pateó en el segundo intento y lo convirtió, por lo que en la estadística el penal errado por Rondón no aparece como un penal errado justamente porque no se tuvo en cuenta. Fuera de esto, el último penal que erró River fue en el segundo semestre del 2021, lo pateó Julián Álvarez contra Aldo Civi y fue victoria 2-0 para el equipo en ese entonces de Marcelo Gallardo, pero Julián tuvo la mala suerte de fallar ese penal. Posteriormente llegaron todos penales convertidos, y en este 2023 River ha tenido 9 tiros desde los 12 pasos en los 14 partidos en los cuales Martín de Michelis ha estado en el banco de suplentes, y los ha convertido absolutamente todos. La racha empezó con el penal de Borja contra Argentinos Juniors. En ese mismo día Ezequiel Barco convirtió el suyo contra el bicho de la Paternal. Después hubo que esperar un tiempo para que River volviera a tener un penal, pero tuvo en 2 oportunidades contra Godoy Cruz. Beltrán primero y Barco después convirtieron desde los 12 pasos. Si seguimos en el torneo local, el mismo Beltrán contra Sarmiento también tuvo un penal a favor que convirtió. Después llegó el turno de los 2 penales contra Huracán. El primero de ellos fue pateado por Salomón Rondón y el segundo por Ezequiel Barco, ambos convertidos. Y en el cotejo contra Gimnasia de La Plata, otra vez Beltrán convirtió su penal. Eso es por liga profesional, mientras
mientras que en la Copa Libertadores hasta el momento el único gol a favor que tiene River en Bolivia contra el de Strongest lo convirtió también Beltrán desde los 12 pasos. Una racha que es muy importante tener de manera positiva porque River el año pasado en la Liga Profesional 2022 no tuvo ningún penal. De hecho, luego de la sanción contra Argentinos Juniors, se decide del penal que le cobraron ese día, River cortó una racha de 37 encuentros sin penales a favor. El último había sido en mayo del 2022 en la victoria 2-1 contra Platense. Pasaron prácticamente 9 meses para que River le volvieran a sancionar un penal a favor y ahora está en racha. Y es algo también positivo porque en el ciclo de Gallardo hubo muchos momentos en los cuales estaba en duda quién pateaba los penales, porque en un momento los pateaba Montiel, sin embargo el lateral derecho se fue y otra vez quedó como incógnita quién se encargaba de ejecutar los tiros desde los 12 pasos. Hoy por suerte River tiene muchos pateadores y la mayoría lo está haciendo de enorme manera. Y ahora toca hablar de los hinchas, porque un buen equipo, un buen plantel y una muy buena institución como los River tiene que tener a los mejores hinchas de todo el país. Por partido consecutivo número 30, los hinchas del Millonario llenaron nuevamente el Monumental. Estamos hablando de más de 83.000 personas que coparon un jueves por la noche el Estadio Monumental para presenciar el compromiso en el cual el más grande goleó 3-0 a Gimnasia de La Plata. Hay que hacer una mención muy importante a todos los que van a ver los partidos de River, porque si bien es cierto que el equipo está pasando en general por un buen momento, De Michelis ya había hablado en conferencia de prensa de que el hincha de River paga la cuota más cara del país, hablando puntualmente de los socios, y se merecen dentro del terreno de juego un equipo que los represente, y por el momento eso está sucediendo. De hecho, con Sporting Cristal ya está absolutamente todo vendido y habrá otra vez más de 80.000 personas presenciando el debut de River en condición de local por esta edición de la Copa Libertadores. El más grande está pasando por un enorme momento en cuanto a lo futbolístico y los hinchas acompañan en cada uno de los cotejos, y aún en el 2022, donde los resultados lamentablemente no se dieron de la mejor manera, los hinchas llenaron absolutamente el Monumental en cada uno de los partidos. Estamos hablando de que River llevó 1.800.000 personas a los últimos 30 partidos que disputó en condición de local. Un número verdaderamente espectacular. En cuanto al promedio como local, durante el último año y medio River también fue el número 1 no solamente en Argentina, sino en toda Sudamérica, superando por ejemplo a un gigante de Brasil como lo es Flamengo y que juega de local en un estadio como el Maracaná, que tiene aproximadamente la misma capacidad que el Estadio Monumental. Un poco menos de personas hoy por hoy entran en el estadio más mítico de Brasil, pero aún así se sabe la cantidad de personas que suele llevar Flamengo a cada uno de los partidos, y River ha sido totalmente superior durante el último año y medio. Fenomenal del hincha del más grande, que de acá seguramente a un par de partidos va a seguir llenando el estadio, porque los próximos compromisos de River en condición de local serán muy importantes. Ahora voy a estar repasando todo, pero el más grande estará recibiendo al equipo peruano por Copa Libertadores y posteriormente se vendrán 2 clásicos. Y para finalizar vamos a hablar del calendario de River en los partidos que ya tienen día y horario definido. No vamos a hablar de más adelante, pero sí podemos referirnos a los encuentros que va a jugar el equipo de Martín de Michelis de acá a un mes, donde habrá cotejos verdaderamente impresionantes que van a un poco marcar para qué está el Millonario de cara a este primer semestre del 2023. Esta gran seguidilla comenzó el jueves pasado frente a Gimnasia de La Plata en el Monumental. River ganó por 3-0 y continuará mañana, domingo 16 de abril, cuando desde las 19 horas esté visitando a Newell's Old Boys de Rosario en el estadio Marcelo Bielsa por la jornada número 12 de la Liga Profesional, en un duelo clave para lo que tiene que ver con el futuro en la Liga Profesional del más grande. El Millonario lleva 6 triunfos consecutivos sin convertir goles y tendrá, uno puede decir, al primer rival verdaderamente exigente, no porque los demás equipos no hayan sido importantes. De hecho, River jugó contra Huracán de visitante, que es complicado. River enfrentó a Godoy Cruz y Gimnasia, que son clubes que venían de ganarle, por ejemplo, a Racing en la fecha anterior, por lo que no hay que subestimar a nadie. Pero Newell's en Rosario viene teniendo una muy buena racha, y River, que también tiene su
su racha positiva, tendrá que hacerse fuerte en condición de visitante. Siguiendo con el calendario, miércoles 19 de abril desde las 21 horas se viene el debut en condición de local por parte de River en la Copa Libertadores. Estará jugando frente a Sporting Cristal en el Monumental con el objetivo de ganar su primer partido en el ámbito internacional, algo clave porque si no consigue los 3 puntos se empezará a complicar la clasificación. Un par de días más tarde, 4 para ser más exactos, River jugará su primer clásico, no solamente en el campeonato, sino que será el primer clásico de la era de Michelis. El domingo 23 de abril, desde las 20:30 horas, estará recibiendo a Independiente en el Monumental por un encuentro correspondiente a la fecha 13 del torneo local. 5 días más tarde, este juego se jugará un viernes porque River la otra semana tendrá que viajar a Brasil. El viernes 28 de abril estará enfrentándose a Atlético en Tucumán por la fecha número 14 del torneo local. El martes 2 de mayo tendrá su partido quizás más exigente en la Copa Libertadores. Estará visitando al Fluminense en el Estadio Maracaná el martes, como dije, 2 de mayo desde las 21 horas. Y después se vendrá el encuentro más esperado por todos. El domingo 7 de mayo el Millonario recibirá a Boca en el Monumental desde las 17:30 horas por la jornada número 15 del torneo local. Y para cerrar todo lo que tiene que ver con los partidos que ya tienen horario y fecha confirmada, el domingo 14 de mayo estará visitando desde las 21:30 horas a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para cerrar y haciendo un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el partido de mañana es clave para seguir manteniendo el ritmo que River viene consiguiendo en la liga local y además para llegar al encuentro de Copa en un muy buen estado anímico. Porque si bien es cierto que 6 partidos consecutivos sin recibir goles y ganando en el torneo local hacen que el presente del Millonario sea bueno, siempre es positivo llegar a un encuentro determinante como el del próximo miércoles con una victoria, y no porque el cotejo de mañana no sea determinante, pero en caso de no ganarle a Newell's, River seguirá puntero y las chances de pelear y de ganar la liga profesional hasta el final se quedan intactas. En cambio, una no victoria contra Sporting Cristal en el Monumental sería bastante complicada para el equipo de Martín de Michelis porque se empiezan a disminuir las chances de meterse en los octavos de final de la Copa. Y en cuanto a lo demás, Barco y González Pires van a ser definitivamente jugadores de River, hoy lo son pero están a préstamo. Lo del Diablito Echeverri, está claro que de Michelis tiene que hacer cauto cuando le preguntan sobre él, pero durante este 2023 va a tener su debut y todos los hinchas del más grande podremos disfrutar dentro del terreno de juego de la máxima joya de las divisiones inferiores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.